Bueno, el día de hoy, como les comentaba, vamos a trabajar con métodos tipo void, solo que le vamos a agregar parámetros, ¿sí? Cuando ustedes están trabajando con los objetos, por ejemplo, botones, por poner un ejemplo, y le dan doble clic, automáticamente aparece el private void, el nombre del botón, y entre paréntesis están los dos parámetros, ¿sí? Entonces, la semana anterior con lo del rombo, pues estuvimos trabajando métodos tipo void simples, ¿verdad? Sin ningún tipo de parámetro. Recuerden el concepto que hace un método tipo void, ejecuta el conjunto de instrucciones, ¿verdad? Teóricamente dice que no retorna nada y hace referencia a esto porque no tiene una instrucción llamada return, que eso sí lo tienen los métodos por parámetros como tal. Vamos a sacar una copia de esto porque ahorita nos toca la opción del romboide y para el romboide pues voy a venir y voy a sacar una copia del rectángulo, ¿sí? Voy a sacar una copia de esto. Para poder copiar todo, pues control A, control C para copiar y pues necesito crear mi formulario, no lo he hecho. Vamos a darle clic derecho, agregar nuevo formulario de Windows Form y le vamos a colocar a este FRM Rhomboid. Ahí vamos a agregar. Voy a ampliar un poquito el tamaño de mi formulario y aquí en la propiedad text le voy a colocar área y perímetro romboide. Y ahí está, lo básico. En Start Position del form vamos a agregar Center Screen para que se centre y Control V para pegar lo que copié. Ahí está. Entonces, ya tengo esto. Ahora pues vamos a venir y vamos a programar esto. Bueno, vamos a reducir el tamaño de nuestro formulario porque al final no es tan grande el espacio requerido. Nosotros form utilizamos ya listbox, hemos utilizado en este caso, vamos a ver qué otros elementos tenemos ahí en los diseños. Si utilizamos listbox, podemos utilizar acá un cuadro combinado para generar aleatorios también. Vamos a inventarnos esos el día de hoy. La idea también es que aprendan a utilizar en su momento la parte de las herramientas. Entonces acá, vamos a ver. Primero que nada voy a cambiar la imagen. Yo ya tengo una carpeta ahí con las imágenes. Vamos a buscar y vamos a importar la del romboide. Y aquí está la del área del romboide. Damos clic en abrir, le doy a aceptar. Importamos la imagen para que quede dentro de la carpeta recursos del proyecto. Y ahí está. Entonces, si se dan cuenta, copié el diseño del formulario del rectángulo porque resulta que el romboide es muy parecido. Me pide dos valores de entrada. Me pide la base y me pide la altura. Eso es lo que me está pidiendo. Base y altura. Por lo tanto, el área en sí, pues no es más que el producto de la base por la altura y el perímetro es la suma de todos los lados. De esa manera se encuentra el resultado del perímetro también. Entonces acá, vean, base y altura ya la tenemos definida. Solo verifiquemos los nombres de los elementos. Por ejemplo, este TXT tiene TXTB para base, TXTH para la altura, TXT área, por ejemplo, para la respuesta. Bueno, ya no tengo que hacer mayores cambios aquí. Simplemente aplicar la parte de métodos. Bueno, pero como acá pues les había dicho que íbamos a modificar esto. Vamos a modificarlo un poquito. Vamos a agregarle nuevas características. Eso es parte de lo que me interesa hacer.
Y voy a mover estos botones también. Vamos a agregarlos por acá. De hecho, puedo reducir el tamaño de los botones. Vean, si ustedes se dan cuenta, puedo reducirlos. ¿Para qué los voy a reducir? Para poder acoplarlos de mejor manera. Y aquí pues puedo agregar un cuadro combinado. Vamos a agregar un combo box. ¿Sí? Cuadro combinado o combo box. ¿Para qué me va a servir esto? Le voy a decir al programita que me haga el favor y me agregue los valores de base y altura utilizando random siempre, ¿verdad? Entonces acá, el combo box como tal, ¿sí? O cuadro combinado, tiene como característica venir e indexar toda la información que yo agrego. Entonces aquí, cuando yo tengo seleccionado el combo box, aquí en la propiedad items, si ustedes ven acá, del lado derecho, hago clic en collection y aquí voy a agregar yo las opciones, ¿sí? Por ejemplo, puedo venir dos cosas, escribir desde la parte de la primera fila o dejar un espacio. Si yo dejo una fila en limpio, esa fila no va a contener nada a la hora de ver la lista, ¿ya? Por poner un ejemplo, le voy a dar Enter. Vean, entonces acá voy a poner nivel, o voy a colocar aquí, por ejemplo, el rango de valores, ¿verdad? Voy a poner de 1 a 10, de 11 a 50, y voy a poner de 51 a 100. Esos son los valores que voy a estar generando, ¿sí? Cuando yo le doy a aceptar, automáticamente mi cuadro combinado ya se cargó con esa información. Pero esa información que tengo acá está indexada. El espacio vacío, la línea vacía que dejé, es el índice 0. Del 1 al 10 el índice, en este caso, 1. Del 11 al 50 el índice 2. Y del 51 al 100 es el índice 3. ¿Ya? Para eso me sirve. Entonces acá, ojo con esto. La idea como tal es que ustedes aprendan que tanto el listbox como el combo box indexan la información, ¿sí? Entonces, para obtener la información del cuadro combinado de listbox, utilizo la instrucción select index o select items, ¿sí? Select index me devuelve el índice del elemento que yo tengo marcado. Selected, por ejemplo, podría ser selected index, es el elemento marcado. Pero me devuelve ¿qué? El índice. Ahora, si yo colocara selected item, me devuelve el contenido de esa fila, ¿sí? Entonces, debemos aprender a diferenciar esto. Entonces, aquí voy a venir yo, voy a copiar esto y voy a colocar aquí, vamos a colocar acá. Vamos a colocar aquí, vamos a cambiar. Vamos a colocarle aleatorios, ¿sí? O le puedo poner entre comillas, base, coma, que necesitamos altura, ¿sí? Le voy a poner esto. Aleatorios para base y altura. Entonces, la idea como tal es que cuando yo seleccione, por ejemplo, seleccione del 1 al 10, ¿verdad? Automáticamente que me genere esos valores, ¿sí? Entonces, yo le puedo dar doble clic aquí al cuadro combinado y aquí tengo el combo box, ¿sí? Y aquí lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo trabajo con esto? Aquí pues yo puedo venir y trabajar lo siguiente. Fíjense, lo voy a trabajar directo aquí, después lo voy a convertir ya a un método tipo void, pero con parámetros. Vamos a darnos cuenta que hay momentos en los que es útil utilizar los métodos por parámetros y hay otros donde es útil solo utilizar un tipo void simple, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, valores aleatorios. Vamos a hacer una prueba sencilla, ¿sí? Vamos a poner aquí random. Yo necesito generar en este caso la opción, una instancia al método random para generar aleatorios. Entonces yo voy a colocar aquí
fíjense pues, si, ¿verdad? Si combobox1.selectedIndex, ¿ya se dieron cuenta? ¿Qué hace el selectedIndex? Lo iguala con la fila que yo tengo seleccionada en ese momento, pero no me conviene la 0, ¿sí? Porque la 0, ¿qué hace? Nada, ¿sí? Bueno, entonces acá me voy a la 1. ¿Y qué hace la 1? Entonces voy a colocar aquí txtb, por ejemplo, punto text. Este solo es una prueba momentánea, ahí lo tengo que modificar. Va a ser igual y vamos a tener que utilizar aquí un convert. Bueno, no estoy obteniendo, sino que voy a mostrar aquí, por ejemplo, r.next, ¿sí? Y le voy a mandar del 1 al 10, que me genera aleatorios del 1 al 10 punto toString. Lo convierto a string para poderlo mostrar. Y lo mismo voy a hacer con txth de altura.text. Y lo mismo, r.next del 1 al 10 toString. Solo quiero que probemos el primer valor. Me voy a ir al diseño porque necesito generar una instancia, en este caso, ¿verdad? Para el romboide. Doble clic aquí. frm romboide, ¿verdad? fr, por ejemplo, igual new frm romboide. Con esto estoy generando una instancia a mi formulario. Y ahora, pues lo voy a convertir en hijo del formulario principal. mdi parent, ¿verdad? Igual this. Y por último, fr.show. Y ahí está. Con esto ya genero una instancia para poder llamar a ese formulario. Voy a probar esto. Sí, vamos a probarlo. Porque necesito ver si me genera los aleatorios de acuerdo a lo programado. Me voy a romboide. Ahí me aparece el romboide, está en Center Screen. Y aquí está el cuadro combinado y vean, vacío. ¿Sí? ¿Por qué dejé una línea vacía? Porque, por ejemplo, cuando le dé clic en nuevo, coloco que el selected index del combo box sea igual a ¿qué? A 0. ¿Ya? Entonces, si yo marco del 1 al 10, vean qué pasa. Me generó los aleatorios, ¿verdad? Pero me generó aleatorios porque tengo seleccionado esto. Por eso es que la instrucción que se utiliza ahí es selected index. O sea, ¿qué fila tengo seleccionada? Devuélvame el índice de esa fila, ¿ya? Y si yo quiero compararlo con el contenido, por ejemplo, del 1 al 10, yo uso el selected item, ¿ya? El contenido del cuadro combinado. Pero en este caso, como estoy usando números, guiones, espacios, debo tener cuidado, ¿sí? Ven, entonces, si yo marcara del 11 al 50, no hace nada. Si vuelvo a marcar del 1 al 10, me cambian los valores aleatorios, ¿sí? Entonces, ¿qué me falta programar? Bueno, los otros dos, por supuesto, y calcular. Pero como la idea es utilizar métodos tipo void, en este caso, yo puedo definir un método. Vamos a trabajar un método, fíjense bien. Método tipo void con parámetros para generar aleatorios. Entonces, esta es una ventaja del método. Si, por ejemplo, yo quisiera, perdón, aquí, omitas esto. Aquí estoy programando en el form 1, no me fui a romboide, era romboide acá. Aquí está el código. Aquí. Vean, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo lo programo directo en el combo box? Voy a tener que colocar por cada if los txt devolviendo los aleatorios. Entonces ahí triplico el número de líneas de código. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a crear un método tipo privado. Recuérdense que los métodos pueden ser públicos o privados. Private void, ¿sí? Y le voy a colocar aleatorio. ¿Ya? Aleatorio. Y le voy a mandar dos parámetros. El valor menor y el valor mayor. Pero aquí me marca error. ¿Por qué?
no he declarado el tipo. Va a ser de tipo entero, ¿sí? Bueno, ahí está. Ahí está el método. Miren, private void, aleatorio. Le mandé dos parámetros, ¿sí? Dos parámetros tipo enteros. Puedo mandarle valores diferentes. Puedo mandarle un double, un int. Puedo mandarle solo double. Puedo mandarle parámetros de tipo string, decimal, byte, booleanos. O sea, los parámetros que yo le mande, yo puedo definirlos. No necesariamente van a ser del mismo tipo todos. Ahora, otra cosa. No me marque error porque como tal, no es igual a un método por parámetros propiamente que sí necesita un return. Este tipo void ejecuta todas las instrucciones que yo coloqué ahí, ¿sí? Y listo. No necesita de ningún return. Entonces acá, ¿qué hago yo? Tengo que dividir el código, ¿sí? ¿A qué me refiero con dividir? Yo quiero mostrar dentro de los textbox el valor aleatorio como tal, ¿verdad? Entonces voy a copiar esto y lo corté ahí, lo vamos a pegar aquí. Pero vean, pues, yo necesito que entiendan lo siguiente. En primer lugar, aquí me va a marcar error porque este random ya no debe estar en el espacio del cuadro combinado. ¿Dónde debe estar? Aquí, ¿sí? Debe estar en el método tipo void. En segundo lugar, ¿verdad? En segundo lugar, yo le debo mandar los valores. Entonces, vean, pues, si el combo box 1.selectedIndex es igual a 1, entonces, ¿qué hago? Yo debo llamar al aleatorio, ¿sí? Pero debo declarar dos variables. Vamos a declarar valor menor, b menor y b mayor, ¿sí? Necesito dos variables. Entonces voy a colocar aleatorio, de esta manera llamo al método y le coloco en el mismo orden que declaré los otros dos, así le mando los valores. B menor, ¿verdad? Coma, B mayor. Muy bien, ahí no hay problema. ¿Sí? Solo que me marca un errorcito aquí y es porque no le he asignado un valor a estos. ¿Ya? Entonces, aquí es parte de la tarea. El B menor va a ser igual a 1 y el B mayor va a ser igual a 10. Y ahí está, ya no me marca error. Fíjense, pues, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Llamo al método, le digo qué rango de valores quiero que utilice, ¿verdad? Y entonces, ¿qué debe hacer aquí? Jalar los valores aleatorios de acuerdo al rango establecido. Pero aquí ya no puede ir del 1 al 10. ¿Qué va a ir aquí? B menor y B mayor. Eso es lo que va aquí. B menor, B mayor. Y ya está. Entonces, vean, ya dividí. Vuelvo a repetir. En el cuadro combinado, yo indico qué opción quiero. La 1, por ejemplo, la del índice 1. El del índice 1 genera valores aleatorios del 1 al 10. Muy bien. Pero yo quiero de una vez definir variables para establecer los rangos. Entonces le digo, B menor es 1 y B mayor es 10. Llamo al método, ¿sí? Aquí llamamos al método aleatorio y le mando dos parámetros, el rango, el valor menor y el valor mayor, o sea, es el rango del 1 al 10. Estos valores en ese orden le llegan aquí al método aleatorio. ¿Cuál le llega primero? El valor menor. ¿Cuál le llega segundo? El valor mayor. Dentro de él va a generar los valores aleatorios, ¿sí? Y los va a mostrar. Pero ya no necesito hacer otro método para aleatorio de los valores del 11 al 50. Ya no reuso este mismo método, ¿sí? Lo vuelvo a utilizar. Lo que sí debo probar es lo siguiente. Cuando ya estoy usando métodos, en este caso, principalmente el tipo void no me genera ningún tipo de problema a la hora de generar valores distintos. Pero cuando ya uso un tipo por parámetro que me retorna algo, ahí sí tengo que cambiar porque me va a generar el mismo valor. Veamos. Otra cosa aquí, ¿se recuerdan ustedes de datetime, por ejemplo?
no.seconds. ¿Se recuerdan de esto? Vamos a agregarle valores aleatorios en función a los segundos del sistema. O le puedo poner milliseconds. Y si lo dejo en blanco, pues me va a generar valores aleatorios. No hay problema. Esas son las variantes que yo tengo. Probemos esto. Probemos el método como tal. Veamos. Entonces acá me voy a romboide. Selecciono del 1 al 10 y funciona. ¿Vean? Si selecciono el 11 al 50 no hace nada, pero del 1 al 10 funciona. Me tiró 4, 4. Debo probar que me genere valores diferentes. 8, 1. Está funcionando, ¿sí? Esa es la idea. Que me tire diferentes, no que me tire el mismo número siempre. Cuando estoy trabajando en el mismo form y usando este tipo de métodos, no tengo ese problema. Bueno, pero ¿en qué me ahorra trabajo? Ya no debo reescribir estas líneas para el otro rango, simplemente debo cambiar el valor menor y el valor mayor. Entonces, ¿cómo lo hago? Vean, ahora trabajo esto. Else if, si combo box, ¿verdad? Si combo box 1.selected index es igual a 2, ¿qué debe hacer? Miren, solo copio esto y lo pego aquí. Solo que ahora le voy a decir que empiece en 11 y termine en 50. Entonces, si selecciona el índice 2 son los valores del 11 al 50. ¿Qué le mandé? Valor menor 11, valor mayor 50. Otra cosa, si se dan cuenta ustedes, estoy declarando las mismas variables de los parámetros del método. ¿Por qué? Porque así saben ustedes en qué orden llega. Primero le mandé el valor menor, recibe el valor menor. Y segundo, le mandé el valor mayor, recibe el valor mayor. De hecho, ustedes pueden cambiar las variables. Aquí si hubiera querido, le coloco B1 y B2 y funciona re bien. ¿Sí? Pero eso ya lo pueden hacer más adelante cuando ya controlen el concepto y ya sepan bien el funcionamiento. Ahorita déjenlo con los mismos nombres para que sepan en qué orden llegan, porque es importante. Pero si yo le cambiara aquí el nombre, por ejemplo, B1, ¿qué significa esto? B1 recibe lo que tiene el valor menor. Siempre le va a llegar en el orden en que yo coloque las variables, ¿sí? Entonces, eso es importante. Bueno, ahora aquí, llamé al mismo método, solo que le mandé un rango diferente. Va a rehusar el método. Y miren las referencias, hay dos referencias. ¿Por qué hay dos referencias? Porque ya lo estoy utilizando 2 veces. Bueno, y de una vez programemos el tercero. ¿Para qué lo probamos? Vamos a probar todo despuesito. Sí, ahora, ¿verdad? Si el combo box 1.selected index es igual a 3, ¿sí? Entonces aquí, pues, vean, pego de nuevo lo que había hecho, solo que ahora es del 51 al 100. Ese es el tercero. Llamo al mismo método, le mando esos rangos nuevos y automáticamente me genera los valores. Y solo usé un método. ¿Qué hubiera pasado si lo programo todo desde el cuadro combinado? Coloco el valor menor mayor. Aquí hubiera tenido que colocar estas dos líneas, ¿verdad? Dos líneas más por cada if, donde ahí establezco yo el que me genere los valores aleatorios, mientras que aquí, usando el mismo método, hace esa función o realiza esa función. Veamos acá. Vamos a probar esto y después nos pasamos al de cálculos. Romboide. Aquí, por ejemplo, vean, me genera del 1 al 10. Este me genera del 11 al 50, está funcionando bien. Y este me debería generar del 51 al 100. Y ahí está funcionando bien. Bien, y ahí está. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, como el cuadro combinado se encarga de llenar los cuadros de texto, ¿verdad? Ahora programo el botón calcular. Siempre con tipo void, estableciendo parámetros, pero funciona de la misma manera. Voy a darle clic en calcular, aquí. Y entonces aquí divido el código. Dentro del botón voy a capturar los valores de los cuadros de texto, ¿sí?
se los mando al método y el método va a tener solo el procedimiento de cálculo. Veamos cómo funciona esto. Primero, aquí declaramos las variables. ¿Qué variables necesito? Vamos a poner double. Necesito la base, ¿verdad? La altura y en este caso el área no sería tan necesario porque lo va a tener el método, ¿sí? Entonces solo voy a necesitar dos cosas. ¿Qué hacemos ahora? Le asignamos los valores a las variables. Si el usuario quiere él ingresar sus valores, deben contemplar eso. Si el usuario quiere ingresar sus valores, de hecho se puede. Entonces debo validar también, ¿sí? ¿Qué debo validar? Que ingrese números en lugar de textos. Entonces uso lo del tree parse. Vamos a declarar una variable booleana. B1 va a ser igual y voy a colocar aquí a un double, ¿verdad? Punto tree parse. Esta función es bien útil para esto. Entonces, ¿de dónde voy a capturar el valor? Del txtb, ¿verdad? Punto text. Listo. Coma, out. ¿A qué variable le voy a asignar esa conversión? A b. Ahí está. Ahora evalúo si, ¿sí? Si B1 es igual a false, es decir, no logró convertir lo que me mande un mensaje, un message box. Show. ¿Qué debe decirle? Ingrese un valor numérico. Y ahí está. Vamos a colocar un título a nuestro mensajito. Vamos a ponerle áreas y perímetros. Listo. Coma. Ahora le voy a agregar un enter aquí para que se vea mi código. Voy a agregarle un botón. Un message button.ok y un icon. El de error puede ser de error, puede ser de warning. Cualquiera de ellos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a colocar aquí en el txt b.clear. Vamos a borrar el contenido y también le vamos a dar el enfoque, ¿sí? Y un return. ¿Qué hace el return? Ya no deja que continúe leyendo el resto de líneas de código. Vale. Tengo que validar H también. Validamos H. Vean. Miren qué fácil. Voy a copiar todo esto, todo el código que acabo de trabajar y en la parte de abajo lo pego. Me va a marcar errores, por supuesto. Ahora aquí, en vez de B1, H1, porque ahora voy a evaluar altura. En vez de TXTB, TXTH. Mi salida, ¿qué va a ser? Va a ser H. ¿Qué hace el tree parse? Lo que hace es que si es número, lo que tiene el cuadro de texto H, ¿verdad? Si es número, lo convierte a tipo double y se lo asigna a la variable H que yo declaré. Pero si tuviera una letra, el contenido del TXTH me va a devolver falso, entonces me manda ese mensaje. Solo que aquí pues debo cambiarlo a H, y listo. Vean, ya terminé mis validaciones, así sencillo. Bueno, como ya capturé los valores, aquí voy a llamar al método para el cálculo, ¿verdad? Y mostrarlo en el cuadro de texto del área. Bueno, ahí está. Pero no he creado el método, todavía no lo he creado. El método va fuera de la llave, vean, fuera de la llave del void, del calcular. Entonces aquí, método para calcular el área del romboide. Muy bien. Entonces, vamos a crearlo de tipo privado, private void, y voy a colocar aquí calcular, así sencillo. Pero lo vamos a colocar calcular área, porque así cuando ustedes trabajen en la otra parte de perímetro, le pueden poner calcular perímetro. Bueno, veamos aquí, pues, calcular área. Pero este calcular área de tipo void necesita dos parámetros. ¿Qué parámetros necesita? Necesita la base y necesita la altura. Si se dieron cuenta, en el botón lo declaré tipo double, aquí hago lo mismo, el mismo tipo voy a manejar. Internamente, si voy a declarar una variable de tipo una A del área va a ser igual y voy a colocar aquí a base por altura, B por H, ¿verdad? Y
¿Y qué hacemos ahí? De una vez lo mostramos en el txt, ¿verdad? Txt área punto text va a ser igual a punto to string. Y ahí está. Vean. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Solo llamamos al método nuevo. Calcular A y le mando dos parámetros. Le mando B y le mando H. La base y la altura. Y ya está. Solo lo llamo. ¿Por qué solo lo llamo? Porque dentro de él estoy mostrando el resultado en el txt. Ya está. Ahora, si yo quisiera que mostrara el resultado cuando lo llamo aquí, entonces ahí sí necesito otro tipo de método. ¿Sí? Uno que me devuelva un valor, pero este no devuelve, este solo ejecuta. Y ahí está, vean. Aquí declaro mi método, recuerden, private void y entre paréntesis los parámetros. Si le voy a mandar dos parámetros, aquí debo declarar dos. Si le voy a mandar uno, aquí debo declarar uno. ¿Qué pasa si no tienen la misma cantidad? Aquí le estoy mandando dos, pero aquí resulta que solo tengo declarado uno. Me va a marcar error, vean. Ninguna sobrecarga para el método calcular ha tomado dos argumentos. Le está diciendo que no hay dos argumentos para ese método. O sea, el mismo programa, el depurador, les va indicando a ustedes qué errores tienen. Y aquí, pues, de hecho, debe ir otro valor, otro parámetro de entrada. Vean, ahí tengo el método calcular, ya me es funcional, ya tengo las validaciones. ¿Qué me falta ahora? El botón nuevo. Ahora el botón nuevo, vamos a hacerle una mejora. El botón nuevo o el método para nuevo va a funcionar para este también, ¿sí? Vean los cambios. Este, por ejemplo, aquí dice txtbp y txthp y aquí dice txtp. Bueno, ¿por qué necesito hacer esto? Para reducir líneas. Vean, le voy a dar doble clic a nuevo y aquí abajo vamos a crear un método para limpiar. Entonces vamos a colocar aquí private void limpiar. Pero lo voy a usar para ambos. Entonces, ¿qué hago? Simplemente txtb.clear. Y ahí está. txth.clear. Ahí está. txt área, ¿verdad? Punto clear. O pueden usar el de punto text igual comillas, también es válido. Aquí ya limpié los tres cuadros de texto, ¿verdad? Ahora, en este caso, puedo decirle que el combo box 1. Selected index, ¿verdad? Sea igual a 0. ¿Por qué 0? Es el espacio vacío, ¿sí? Cuando le dé limpiar, que lo regrese al índice 0 y el índice 0 tiene vacía esa primera fila. Muy bien. Ahí limpio los del tab 1. ¿Cómo le doy el enfoque? Fíjense, pues aquí hay una modificación. El tab control, si ustedes se recuerdan, estamos usando un tab control, ¿verdad? Esto que está aquí es un tab control 1 y tiene páginas, tab page, y las tab page o las páginas tienen índices. La del área tiene el índice 0 y la del perímetro tiene el índice 1. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita aquí en mi código? Con el de limpiar, voy a evaluar esto. Sí, miren pues, si tab control 1 punto selected index es igual a 0, quiere decir que tengo seleccionado en ese momento el tab de área, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? El txtb punto focus, ¿verdad? Le voy a dar el enfoque a este. Y ahí está. O sea, ahí voy a colocar el cursor si el tab control está seleccionado en área. De lo contrario, un else. De lo contrario, el txt, fíjense, bp.focus. ¿Qué le estoy diciendo? Si no es el índice 0 el que está seleccionado, quiere decir que está seleccionado el índice 1. Si está seleccionado el índice 1 es el de perímetro. Entonces, aquí le estoy dando el enfoque al cuadro de texto, ¿verdad? Le damos el enfoque al cuadro de texto del perímetro. Y aquí le damos el enfoque
al cuadro de texto del área. Y ahí está. Pero también tengo que limpiar los TXT, por ejemplo, BP, ¿verdad? En este caso, BP del lado del perímetro de una vez, txthp.clear. Solo que aquí no era focus, sino que es clear, listo. Y txtp.clear también. Y ahí está. Ya limpié todo usando el mismo método de limpiar. Y aquí en el de nuevo solo llamo al método limpiar. Y ahí está. Y el de salir. Bueno, el de salir no necesita un método como tal. This.close. O sea, eso también hay que aprender. Hay momentos en los que sí necesitamos los métodos para ahorrarnos líneas, pero hay otros en los que no es necesario. Por ejemplo, esta línea de código para cerrar ese formulario realmente no me sirve colocarlo en un método. A no ser que lo vaya a utilizar muchas veces o vaya a tener alguna labor especial, ahí sí, pero de lo contrario no. En este caso vamos a probar esto. Las validaciones eran por esto, vean. ¿Qué pasa si yo coloco 8J? Le doy calcular, ingrese un valor numérico, ¿ya? Ahí están las validaciones, funciona. Entonces, el usuario puede agregar los valores que él quiera. Por ejemplo, vamos a agregar aquí base 10 y altura 6, de acuerdo a lo que está en el ejemplo. Le damos calcular y hace el cálculo. Pero si yo quiero usar, bueno, vamos a probar nuevo, vean. Limpió todo y me dio el enfoque aquí a base. ¿Por qué me dio el enfoque en base? Porque tengo el tab page del índice 0 seleccionado. Bueno, ahora aquí, si yo quiero uso los del cuadro combinado también. Otra cosa, vean, vamos a probar este. Aquí tengo seleccionado del 1 al 10, me generó los valores, le doy calcular y funciona. Funciona tanto con los aleatorios como desde el mismo botón y que el usuario ingrese los valores. Pero miren el del cuadro combinado. Si yo le doy 9, me limpia todos los cuadros de texto y me deja el índice en 0 para el cuadro combinado. Y el índice 0, ¿qué es? Es una línea vacía, o sea, no hay seleccionado nada. ¿Sí? Era la opción del combo box punto selected index igual a 0. Le dije que seleccionara la fila 0. Salir y ahí está. ¿Qué me falta? En este momento, nada. Simplemente si quisiera trabajar el del perímetro. Bueno, ¿qué es el perímetro? La base por altura, ¿sí? O 2 por la base más 2 por la altura, porque al final aquí pues debería cambiar yo este. Busquemos el del romboide. Solo que aquí el del romboide va a ser el de área, pero bueno, no hay tanto problema. Simplemente hacemos esto, ¿verdad? La suma. ¿Sí? Hacemos la suma de los lados. Entonces, como tengo dos pares iguales, y esto se aplica igual a lo que fuera un rectángulo en su momento. Entonces, por ejemplo, base altura, se mantiene base altura y perímetro. Aquí solo que ya no sería perímetro del rectángulo, sino que sería perímetro del romboide en esta parte. Vamos a colocar aquí romboide. Bueno, si quieren vamos a hacerlo así rapidito el de calcular. Veamos, calcular. ¿Qué hago con el de calcular? Pues veamos, quiero ahorrarme trabajo. Voy a venir y voy a copiar esto desde las variables hasta aquí, ¿sí? Voy a copiar las validaciones de este y las voy a pegar aquí. Base altura. Solo que por supuesto el TXTB, BP, ¿verdad? BP porque necesito la base del perímetro, que es otro cuadro de texto. Y este va a ser HP. Y ya tengo las validaciones. Por supuesto que aquí hay que cambiar todas estas, ¿verdad? HP, BP, porque esos son los nombres de los cuadros de texto para el perímetro. Si me voy a perímetro, y si se dan cuenta, la base es TXT, BP. Aquí en las propiedades vemos los nombres. Y la altura, o si quieren, ven aquí, HP. ¿Sí? Y perímetro, por supuesto, la respuesta se muestra en el TXTP. Bueno, ya tengo esto. Ahora pues creo mi método, ¿verdad? Creo mi método para calcular el perímetro. Entonces aquí, método para calcular el perímetro del romboide. Bueno,
Vamos a colocarlo como privado, private. Y le vamos a poner calcular P. Le mando dos parámetros, perdón. Double B, double H. Y ahí está. ¿Qué debo hacer? Bueno, declaro mi variable área. También se puede hacer de esta manera. Área va a ser igual, fíjense bien, a 2 por la base más 2 por la altura. Y eso es el perímetro. Solo que no era A aquí, era P. Pues vale P. Ahí está. Entonces, vamos a poner aquí que el txtp.text va a ser igual a p.toString. Y vean, ahí ya tengo el método calcular. Declaré mi variable, ahí mismo hice el procedimiento. Coloqué el txtp.text y ahí mostré la respuesta simplemente, pero hay que convertirlo, hay que agregarle el toString, porque hay que convertirlo a string para mostrarlo en el cuadro de texto. ¿Qué hago aquí? Pues solo llamamos al método calcular perímetro y listo. Entonces, calcular P y le mando los parámetros. ¿Cuáles le mando? B, H. En algún momento alguien me dirá, mire, ¿por qué aquí no se pone double para estos? Porque como ya los tengo declarados aquí arriba, ¿verdad? Están declarados, no hay necesidad de volver a colocarle el tipo de datos double. Acá solo mando los dos. Y ahí está, miren. Y el de limpiar para el área del perímetro, aquí en nuevo. ¿Qué hacemos? Solo llamo al método limpiar que ya tengo. ¿Se recuerdan que modifiqué el método limpiar para ambos lados, verdad? Entonces, aquí lo que sí va a evaluar es qué tab control tiene para darle el enfoque. Muy bien. Y salir. This.close. This.close para cerrar el formulario actual. Y ya está. Vamos a probar esto. Vamos a probarlo. Así rapidito. Romboide. Muy bien. Vamos a probarlo desde de ambos puntos. Este de aquí me genera los aleatorios. Le doy calcular. Nuevo. Funciona. Bueno, me voy a perímetro. Ahora perímetro, si ya no le agregué un cuadro combinado, lo dejé así sencillo, ¿verdad? Vamos a poner perímetro. Hagan de cuentas que mide de base 10. Y de lados, pues no necesariamente va a ser 6, puede ser 8, por ejemplo. Le damos clic en calcular, 36, ¿verdad? Si ustedes ven, 10 por 2, 20, más 16, son 36. Estamos bien, ¿sí? Nuevo, llamo al método nuevo, ahí está, borra todo, y miren, deja el cursor aquí. ¿Y por qué dejó el cursor aquí? Por el if que agregué, si tab control punto selected index es diferente de 0, aquí sería el 1, que me deje el foco o el enfoque en el txt de la base del perímetro, ¿sí? Y salir, y ahí está. Funciona re bien con métodos por de tipo void con parámetros. Solo que ahora agregamos este nuevo elemento, ¿verdad? Cuadro combinado. Y ahí está. Si se dan cuenta, pues hemos trabajado diferentes herramientas, ¿verdad? Acá, pues vamos a irme. Me voy a ir al diseño, porque si no, no las muestra. Ya hemos trabajado con botones, casillas de verificación, cuadros combinados, etiquetas, listbox. Vamos a usar más adelante lo del month calendar. Ya utilizamos picture box, radio buttons, textbox, tooltips también ya los usamos. Ya usamos bastantes de estas herramientas. Y esa es la idea de este pequeño proyectito. Ya usamos menú strip también, contenedores, también ya usamos contenedores, flow layout, y el groovebox, el panel, el tab control, de aquí casi todo, solo el split container y el table layout panel, pero de estos pues me gusta trabajar más con este flow layout, más práctico, aunque pues para ir haciendo pruebas de funcionamiento hay que ir utilizándolos. Y así sucesivamente, ya más adelantito, pues voy a ir agregando un grid, por ejemplo,
ya elementos de datos y así. Vamos a ir mejorando el código de esto. Y ahí, con esto, pues terminamos esta parte de la programación del romboide utilizando métodos tipo void siempre, pero aplicándole parámetros. En algún momento hay quienes le llaman procedimientos a estos void cuando ya le agregan parámetros. Y ya más adelante vamos a ver ya directamente métodos por parámetros, que eso sí tienen la instrucción return, devuelven un valor a la hora de ejecutarse.